veis? Vale, aquí estamos un poquito agachaditos porque quiero que salga en detalle esto, ¿vale? Fijarse, aquí tenemos lo que decimos nosotros el carril, uno de los carriles de las dos hojas que tiene la ventana corredera, ¿vale? Este es el carril de la hoja interior, en este caso, y la otra hoja corre por el carril exterior, ¿vale? Colocando aquí el dedito ya se nota cómo está entrando el aire por ese carril, ¿vale? Por la holgura que tiene entre las ruedecillas que tiene la hoja y el propio carril, que es justamente esto pequeño, ¿de acuerdo? Por ahí tiene unas ruedecitas la corredera y se mueve arriba y abajo y encaja en el perímetro, ¿vale? Entonces, colocando aquí el dedito, que lo podéis hacer al igual que habréis visto con el mechero, se nota cómo está entrando la corriente de aire tanto por la parte inferior como quizá un poquito aquí por la junta entre las dos hojas, pero mi sensación particular es que está entrando más aire por esta zona de abajo, ¿vale?, que por la de fuera. ¿Eso a qué es debido? A ver, si lo puedo mirar, joder, me está entrando ahora, ¿vale? Vale, porque estas ventanas tienen una cosilla que se llama carril de desagüe, que ahora mismo aquí no lo veo, debe tener la otra hoja. Aquí está, ¿vale? Aquí está el carril de desagüe. Y se lo enseño. Llegues a mola todo. Amor, ya. ¿Veis? Este es el canal de desagüe, ¿vale? Perdonad por el aire, ¿veis? Vale. De acuerdo. Vamos a colocar aquí la maquinita. Perdón, si se ha movido esto. A ver que nos situemos. Vale. Más o menos ahí. Nos vemos. Ok, cerramos. Se nota el aire, ¿eh? ¿Está haciendo aire o no? Vale. Bueno, ya está. Ya dejamos las cintas. Y lo que os decía. Por ahí se está filtrando el aire que viene por aquel canal de desagüe, ¿de acuerdo? Y viene por toda esta junta horizontal. Entonces, por todo este espacio, vamos a decir, de separación entre una ventana y la otra. Y también, como os decía, por la poquita holgura que tenga con las ruedas la ventana. ¿Por qué? Pues porque, si os podéis fijar, aquí hay unos felpuditos y unas juntitas, ¿vale? ¿Veis este felpudo? Que no está trabajando del todo bien. Vale. Solución. Vamos a por la cinta. Luego me duran mucho los vídeos y me riñen. Bueno, fijarse, ¿vale? Cuando esto lo desplegamos, ¿ok? Muy desplegado, nos adquiere esta forma. Se llama cinta autoexpansiva porque ella está comprimida y en el momento que le soltamos la protección se revuelve, ¿vale? Y va adoptando la forma del espacio en el que la coloquemos. No está realmente diseñada para esto, pero yo la hice servir a esta en concreto por su cualidad de estanqueidad al aire. Esta no es la de aquí, porque ya se ha cumplido. A ver si es esta, efectivamente. Fijaos, vamos a introducirla aquí en el canal, ¿veis? En el canal interior. ¿Ok? Aquí en el canal interior, de manera que ya dejamos cegado el espacio que queda entre carril y carril de la corredera, ¿vale? Vamos a hacer un experimento, a ver qué pasa. A ver. Oye, pues la cosa está más estable, ¿eh? Pero bastante más estable. No sé si me veis el mecherín. La cosa se mueve, corriendo, pero la sensación es que está bastante más estable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puede ser una solución parcial, pero no es una solución adecuada, ¿vale? No es una solución perfecta, pero escuchad, tenemos que ir mirando el dinerillo, ¿vale? Y como solución puntual o como parche temporal nos puede servir, ¿ok?